Historias. Atletas. Y más. Bienvenidos una vez más a nuestro programa El Karate es para Todos, espacio que se transmite todos los domingos a las 11:30 de la mañana por Meridiano Televisión, bajo la conducción del sensei Ricardo Pérez y mi persona Génesis de Lelis. Hoy estamos de fiesta, hoy culminamos un ciclo, pero con mucho agradecimiento. Hoy grabamos nuestro programa número 50, un camino espectacular, lleno de aprendizaje, de conocimiento, de experiencias, de muchísima emoción, de la mano de árbitros, entrenadores, el equipo de la federación, familias, atletas, quienes nos han dejado muchísimo camino por recorrer y, por supuesto, el gran honor de nosotros ser parte de sus historias. El día de hoy queremos hablar precisamente de una historia que ha marcado el hito en el karate venezolano. Un ícono que siempre ha salido como de manera referencial en cada uno de nuestros episodios, quien nos ha enseñado desde el amor, desde la marcialidad, desde la empatía y el respeto. En esta oportunidad queremos hacerle honor, mención y agradecimiento a nuestro sensei Ricardo Pérez. El día de hoy, Ricardo, tú eres nuestro invitado de lujo, porque no podemos dejar pasar la oportunidad, tras un año de experiencia, de agradecerte por todos los aprendizajes que has compartido con tu equipo del Karate es para Todos, pero también ese granito de arena que dejaste en el deporte venezolano y que aún sigues dejando, porque programa tras programa, campeonato, copa tras copa, no es casual que todos te recuerden con tanto honor, con tanto orgullo. Así que esta vez las cámaras son tuyas, pero como un entrevistado. Bueno, ¿cómo te sientes ahora con esta sorpresa? Porque esto es totalmente en vivo. Sí. Qué bueno, de verdad que... Te toma de sorpresa, sí, ¿verdad? Sí, es una grata sorpresa. Bueno, ¿qué te puedo decir yo? Esta vez voy a tomar el control yo de la entrevista. Siempre tenemos una pregunta clave aquí. ¿Quién te llevó al tatami por primera vez? ¿Y qué ha significado el karate para ti? La primera vez que me llevaron al karate tendría yo unos 8 o 9 años y me llevaron porque llevaban a mi hermano, que mi hermano era extremadamente tremendo y era una de las maneras de tranquilizarlo a él en este caso, porque de verdad que era muy tremendo, todavía es muy tremendo, solo que bueno, ha crecido un poco. Y cuando mi mamá lo lleva por primera vez al dojo, en este caso era el dojo de Oskarate en la Trinidad, en el sector Sorocaima, encima de una panadería icónica y de unos barberos icónicos ahí en la Trinidad. A mí me empezó a gustar y yo empecé, mi mamá me dijo, ¿quieres practicar? Y yo le dije, bueno, sí, mamá, quiero practicar. Y entonces empecé a practicar poco a poco, pero era muy, muy rudo, era excesivamente... violento, pudiera ser... Hasta violento. El maestro Oscar González, que paz descanse, eso desde que arrancaba la clase hasta que terminaba, él tenía el chinay, que es un chinay? Que es un bambucito muy delgado, que parece un fuete, y cada vez que te equivocabas, ¡pam! ¡Pam! Era mucho, mucho castigo que te daba, te pegaba en la cabeza, te ponían las manos así, te daban aquí. O sea, era mucho castigo y yo le cogí miedo y yo de pequeño era muy llorón. Entonces mi hermano iba al karate porque él era muy tremendo y era una manera de, tú sabes, más o menos apaciguarlo. Y yo para que me defendiera porque era excesivamente llorón. A mí todos mis vecinitos me hacían llorar, en el colegio yo lloraba, siempre fui el más pequeño de la clase. Entonces, no solamente en edad, sino en tamaño. Entonces, te podrás imaginar el bullying y todo. Pero eso fue un impedimento, tu tamaño, para que lograras concretar tantos triunfos. Yo creo que al final siempre digo lo mismo. Yo caí en la categoría menos 75 kilogramos por alguna razón del momento, ¿sabes? Pero no es mi categoría ideal. Mi categoría ideal es menos 70 en aquel momento y hoy por hoy, por
por mi anatomía, por mi estatura, debería ser menos 67 kilogramos. Porque cuando me enfrentaba a personas en Europa y en el resto del mundo, la verdad es que la diferencia de tamaño es muy grande. Okay. Hoy me paro al lado de los muchachos de menos 75, de Jesús, de Elías, y ellos me llevan una cabeza, todito. Yo decía, Dios mío, si estos muchachitos que tienen 22 años, 21, me llevan una cabeza. Bueno, en Europa siempre fui muy pequeño y recibía demasiado golpe a la cara. Pero eso, realmente eso yo lo convertí al final como en una estrategia para yo poder salir adelante en combate a combate. Yo creo que podríamos asegurar que el karate es una parte fundamental de tu vida, quizás una muy importante. Pero ¿qué significó para tus familiares tantos títulos que me encantaría que mencionaras ahorita uno de ellos? Cuando te vieron como campeón en Okinawa, cuando te vieron en Centroamericanos, ¿qué significó para esa familia? No, bueno, mi papá, yo tengo anécdotas importantes. Mi papá y mi mamá, que en paz descansen, me apoyaron 100%. La primera vez, rápidamente te voy a contar algo, que mi papá en el año 93, que fue cuando la primera vez que me seleccionan para representar a Venezuela, y ya te voy a explicar también por qué quedé en la selección. Mi papá orgullosamente me dice en el trabajo, porque yo adicionalmente yo estudiaba y trabajaba con él. Entonces, claro, eso también, yo tenía mis horarios flexibles, pero yo tenía que pararme a las 5:30, entrenar primero con mi sensei, después trabajar todo el día, después estudiaba en la noche, y como a las 9:30 es que me escapaba yo de la universidad. En ese momento tenía una novia que me alcahueteaba y me tomaba nota de todo, y yo me podía ir corriendo para el dojo. Entonces yo entrenaba 9:30, 9:40 hasta las 10:30, 11 de la noche en el dojo todos los días. Y mi sensei Forri, bueno, encantado de la vida porque eso era lo que había que hacer. Entonces en el año 93 mi papá me dice, mira lo que compré. Y me muestra 2 boletos de avión para él y para mi papá. Pero no me cuentes qué significan esos 2 boletos, porque nos vemos en un segundo bloque del Karate es para Todos. Continuamos en este segundo segmento de sorpresas y emociones de El Karate es para Todos. En el segmento anterior nos encontramos escuchando al sensei Ricardo, quien nos estaba contando de una anécdota de 2 boletos de avión. ¿Qué significaban esos 2 boletos de avión? Te estaba contando que esos 2 boletos de avión, mi papá, como una gracia, me dice, mira, aquí tengo los boletos para tu mamá y para mí, porque nos vamos para Puerto Rico, porque el centroamericano de aquella época, que era nuestra primera incursión en ciclo olímpico, era la primera vez que el karate iba al ciclo olímpico, me dice, mira, te queremos ir a ver. No era en la capital, era en Ponce. Y entonces San Juan es la capital y Ponce eran los juegos. Y yo le digo a mi papá, ¿tú quieres que yo gane? Entonces mi papá me dice, claro, hijo, yo quiero que tú ganes, no vayas. Y se quedó con sus boletos en la mano. En aquella época... ¿Porque eras muy nervioso? No, yo no quería que me vieran. Mi mamá nunca había ido a un torneo mío porque ella era nerviosa, a ella no le gustaban los golpes, y yo le pedí que si me iban a ver, que no fuera ahí, porque era mi primera incursión como selección nacional. Ya yo había salido del país y había ido a otros torneos invitacionales, pero no como selección, ¿sabes? Y yo creo que fue lo mejor, porque en el primer día del combate por equipo, hice un movimiento de piernas con un cubano, estábamos peleando contra Cuba, y las 2 piernas chocaron, y ya yo venía de una lesión fuerte de la rodilla derecha, y se me derramó el líquido. Fue trágico para mí, porque pensé que al día siguiente no podía pelear. Le debo la vida en ese momento al doctor Gerardo Vázquez, que todavía donde lo veo, lo abrazo y le tengo un cariño y una estima enorme, porque él ese día me sacó 5 jeringas de sangre para que pudieras continuar peleando. Y al día siguiente, poco a poco me fue movilizando, hasta que me dijo, sal al ruedo tranquilo,
que lo vas a hacer bien. Ponte la pierna atrás. Mira, tú me recuerdas esta anécdota que fue importante para ti. Yo también tengo aquí una anécdota que creo que es bastante importante. Te voy a mostrar esta foto para que me digas qué significa para ti este momento. ¿Quién es este señor que tenemos por aquí? Mi pantalla Claro, también va a salir. Claro, mi papá. La foto de mi papá a la derecha es Toma, esta es tuya. Esta es un abrazo de los Juegos Suramericanos del año 94 en Valencia. Yo estaba seguro que iba a ganar oro. Seguro que iba a ganar oro. Y perdí el pase a la final y terminé ganando bronce contra el curazoleño. Y bueno, nada, me abracé con él y dije, papá. ¿Qué significó ese momento para Bueno, Ricardo? porque él sabía todo lo que yo había entrenado y las ganas que tenía de ganar, ¿me entiendes? Y él sí sabía de primera mano, después de mi sensei, por supuesto, que yo quería ganar. Y aparte, aquí venía otro toque de otros movimientos de sentimientos, porque mi sensei fue para el torneo y mi sensei se le acaba de morir su papá. Wow. En un trágico accidente en una avioneta, porque el papá de mi sensei era piloto. Entonces eso estaba todo mezclado ahí y bueno, afortunadamente en estos juegos antes se peleaba por equipo, se peleaba open y se peleaba la individual. Yo tenía la suerte de pelear las 3 categorías y terminé ganando medallas en las 3 categorías. Mira, sensei, para todos tu equipo sabemos lo que significa tu sensei, pero yo quisiera que aquellos televidentes, aquellos karatecas, familiares, sepan qué significa el sensei de nuestro sensei Ricardo Pérez, porque para nosotros es bastante evidente el amor, el compromiso, el respeto y tu incondicionalidad con él. Cuéntanos un poquito de esa relación. ¿Quién es tu sensei? Mi sensei es mi amigo, mi papá, mi hermano mayor. Es una mezcla de todo, ¿sabes? Fue mi consejero y es mi consejero todavía. Ahora ya los roles se han empezado a equilibrar un poco, ya por mi edad y por mi madurez. He logrado que ¿sabes? Que ahora él me escuche más a mí de lo que yo lo escucho a él. ¿Pero cómo se llama ese sensei? Bueno, el Kyoshi Rodolfo Forri Rodríguez. Todo el mundo lo conoce por Forri. Hace poco celebramos sus 51 años en las artes marciales. Tenemos 43 años. Yo tengo 43 años a su lado, ¿ok? Tengo 54 años y tengo 43 con él. Y, ¿qué te puedo decir? Y soy selección nacional gracias a él. Porque en el año 93, antes de ir a los Juegos Centroamericanos, que te estaba explicando, el presidente de la federación en aquel momento, que se llamaba Rafael Godoy, que en paz descanse, cuando en aquella época el que ganaba la Copa Simón Bolívar eran los atletas más emblemáticos del país. Y el que tú ganaras oro, eso significaba que prácticamente era selección nacional. Y en la categoría, la primera vez que yo compito en menos 75 kilogramos, mi sensei era menos 75 también. Él pierde para pasar a la final y yo termino ganando la final. Pero Rafael Godoy lo cita a él a su oficina y le dice, Forri, yo quiero que tú vayas a los Juegos Centroamericanos. Y mi sensei le dijo, ¿tú quieres que ganemos oro en esa categoría? Uh-huh. Y el sensei Rafael Godoy le dice, claro que sí. Entonces no me lleves a mí, lleva a Ricardo. Wow. Pero es que Ricardo tiene 21 años y está muy nuevo y tú tienes más experiencia, tú le llevas 10 años, tienes 31, te ves bien. Le digo, yo te prometo que lo voy a entrenar para que ese muchacho gane. Y esa historia tendrá que ver con algo que por ahí un pajarito me contó, de colocarse un cinturón negro cuando era cinturón marrón. Claro, tenía pena. Cuéntanos un poquito de eso. Tenía una pena horrible porque todos mis compañeros de selección en ese momento, Iván Bejarano, el Chinolín, David Patria, Carlos Ipala, Jaime Noguera, Alejandro Castro, que eran los top del momento. Karate, del momento, todos eran cinturones negros, primer dan, segundo dan. ¿Y tú? Yo era marrón, cinturón marrón apenas, y a mí me daba pena. Y yo le decía a mi Kyoshi, en ese momento el sensei, por favor, déjeme ponerme un cinturón negro. Y me decía, no. Hoy por hoy, más bien valoro muchísimo que yo
era un cinturón marrón Y lo que hiciste. y ellos eran negros y bueno, igualito los respeto muchísimo y los quiero muchísimo a toditos, pero Bueno, ya antes de culminar este segundo segmento, hablemos de tus años mozos. Con respeto aquí a tu esposa que todos amamos y queremos, nuestra querida Janet, por ahí había una historia de amor a patadas. Yo no sé si ustedes la conocen. Yo quisiera que tú me contaras un poquito de ese amor en tatami. sí, bueno, tuvimos la dicha de ser novios Carolina Guayao. Pero no me cuentes más porque esos detalles me los vas a decir en el tercer segmento del Karate es para todos. Tercer y último bloque de nuestro programa El Karate es para todos. Homenaje especial para nuestro sensei Ricardo Pérez, un poquito de su historia, de sus anécdotas y glorias. Nos quedamos en ese amor a patadas, como Sí. reseñaba un artículo que tengo por aquí. Sí, amor a patada. Nada, Carolina y yo tuvimos la suerte de compartir entrenamientos. Ella entrenaba conmigo y con el Kyoshi Forri en la mañana y en la noche. Ella muy respetuosamente dejó de entrenar con su sensei, que es Martín Materano, ¿verdad? Consensuado con él, y él le dijo, llévatela, esa es mi alumna, pero llévatela y entrénala, y hazla campeona. ¿Pero confiaba en tu trabajo y en tu formación o era más por apoyar ese noviazgo? No, por las dos cosas, porque ella igualito iba a entrenar conmigo, y dos, porque confiaba muchísimo en lo que hacía mi sensei, ¿sabes? Entonces, ella y yo igualito, nos parábamos a las 5:30, teníamos que estar a las 6 en el dojo, salíamos a correr, después veníamos, hacíamos pesas, brincábamos. ¿Hubo alguna diferencia o rivalidad en algún momento? Sí, no tanto rivalidad, sino que yo era muy brusco con ella. Y entonces en las mañanas el Kyoshi nos ponía a hacer algún tipo de entrenamiento y cuando yo veía que ella no bajaba la mano, estaba media floja, yo le daba Le exigías duro, le exigía mucho. Yo le cuento a mucha gente como una anécdota que no es muy graciosa, que yo le partí 2 veces los protectores de pecho. O sea, que eso que eras brusco cuando empezaste, no es que cambió mucho. No, siempre he sido un brusco y con ella fui muy brusco. Y la obsesión mía de que ganáramos en Winnipeg De en manera el 99 simultánea. fue enorme, pues, porque ella igualito hizo un tremendo papel en el Panamericano en Cuba, donde clasificamos los dos. Ella ya llega a la final, ella sí pierde la final en Cuba, pero después le termina ganando a la misma brasilera en los Juegos Panamericanos. Bueno. Y yo afortunadamente le puedo ganar brasilero también en los Juegos. Quiero destacar esa fecha que mencionaste, en el 99. ¿Qué significa el 99 para el sensei Ricardo? Bueno, era mi primeros Juegos Panamericanos porque en el 95 no pudimos ir. Hubo un conflicto entre el presidente de la federación de aquel momento, que era el presidente Rafael Godoy, con el presidente del Comité Olímpico, que era Fernando Romero. Ellos dos pelearon por alguna razón que la verdad desconozco. Y al final lo pagamos nosotros y no nos llevaron para los Juegos Panamericanos. Entonces los Juegos de Winnipeg era esa gran oportunidad que yo tenía de reivindicarme de lo que no hice en los Juegos Panamericanos del 95. Aparte que el karate siempre se habló de que íbamos a ir a las Olimpiadas, pero no terminamos ir sino hasta el 2020. Entonces yo me retiré en el 2000, yo creo que hice lo correcto. Entonces el 99 para mí es un año donde los Juegos Panamericanos me marcaron un hito en mí, pues. Pero además consagraste una medalla importante para el país, ¿correcto? Claro, la ¿Cuál medalla fue? de oro. Claro, la medalla de oro y en el clasificatorio del 99 logré 2 oros y 1 plata. O sea, oro Se dice fácil, Ricardo, lo dices Sí. con mucha humildad, pero, Sí, pero aquí producción reseñaba ese hito histórico. sí, lo que pasa es que antes las categorías, a mí me tocaba pelear mi categoría, peleaba la categoría Open, que es la sin pesos, y el por equipo. Y comúnmente llegábamos siempre a la final por equipo. Y la Open y la individual, bueno, yo trascendía, pues, y siempre hacía 5 o 4 combates y llegaba a la final, o por los bronces o por el oro.
Entonces, comúnmente en todos estos campeonatos lograba pelear 3 categorías y casi siempre ganaba 3. Mira, por aquí tengo una foto del 99 Copa Simón Bolívar. ¿Qué significa este momento? Y estos compañeros que tenemos por aquí en pantalla seguramente también va a estar saliendo. Imagínate tú, ahí estábamos todos flaquitos. Bueno, sí, este era el equipo Churirriu que en ese momento peleó la Copa Simón Bolívar. Creo que ganamos oro. Muy probablemente, si no ganamos oro, debimos estar en la final con el equipo de la Chindorriu, que era el equipo de Jaime Noguera, David Patria, Mariano Culebra, Daniel Balboa, Eduardo Noguera. De verdad que era un equipo, la Chindorriu era imbatible, pero nosotros siempre estuvimos con ellos ahí batallando la final. De verdad que grandes recuerdos. Todavía son mis compañeros, mis amigos. Camar, abogado, y es mi abogado hoy por hoy. Pedro Abreu vive en Brasil. Alejandro Castro, Alejandro González, mi amigo todavía, va para mi casa, compartimos Navidades. Por lo menos estos 3 amigos los conservo bastante. Ricardo, hoy en día te desempeñas en varios roles, pero es evidente que no has podido dejar el karate atrás, a pesar de que ya no estás midiéndote en un tatami. ¿Qué significa a esta edad, con esta madurez, ya habiendo cosechado tantos logros, el karate para ti? El karate es mi vida, es mi filosofía de vida. Todo lo que he hecho económicamente después que dejé el karate es gracias al karate. O sea, mis socios, mis proyectos, casi todo mi andar económico ha sido con gente del karate, en donde sobre todo la confianza, la transparencia es lo que triunfa en las relaciones con los socios. Si partieras el día de mañana, ¿qué legado te gustaría dejar en el karate venezolano? Si me fuera, que siempre entrené para ganar medalla de oro. Nunca entrené para plata ni para bronce. Siempre quise ganar una medalla de oro. Que no todas las podía ganar es otra cosa. Pero no había forma ni manera que yo fuera a un campeonato que no tuviera la medalla de oro entre ceja y ceja. Y esta generación de relevo, ¿qué mensaje te gustaría dejarles? Me encantaría que fueran más marciales, un poco más a lo que éramos nosotros. Sobre todo, respeto hacia quien da la clase, respeto hacia los entrenadores. Y no es respeto solamente porque te quedes callado y porque digas os. Es porque en tu mente tú respetas al que está ahí. En tu corazón tú respetas a quien está enfrente. Pero cuando somos muchachos, cuando somos adolescentes, creemos que nos la sabemos todas. Y realmente no la sabemos todas. Adolecemos de muchas cosas. Por eso es que nos llamamos adolescentes. Bueno, Ricardo, tú sabes cómo es aquí la dinámica, ya terminamos nuestro tercer segmento, pero quiero alzar la voz en nombre del equipo del Karate es para Todos, de la federación, de nuestros patrocinantes, para agradecerte por todo lo que día a día nos enseñas, no solamente del karate, sino como ser humano, como persona, como caballero. Estamos inmensamente agradecidos por tu vida, por tu trayectoria, por el esfuerzo que has puesto por llevar en lo más alto del podio el karate venezolano. Para mí, como tu compañera conductora, ha sido un inmenso placer, tanto que has hecho que nazca en mí un amor al karate. El karate da para todo, Génesis. El karate da para todo porque es una filosofía de vida. Muchísimas gracias por tus palabras. Súper agradecido contigo, con los muchachos de producción que siempre están apoyándonos. Que son cómplices de todo esto. Claro. Además, debo decir, disculpa que te interrumpa, que Ricardo no solo es un sensei marcial, como él bien dice, sino que es un papá consentidor. Siempre tiene un consejo, siempre tiene un heladito, un detalle para su equipo, pendiente de los cumpleaños, de los gestos. Me encanta estar pendiente de quién cumpleaños, siempre anoto en mi teléfono, siempre me gusta felicitar a la gente. Yo creo que si tú puedes generarle una sonrisa diaria a alguien, le cambias la vida. Hay gente que a lo mejor se quiere hasta suicidar, ¿sabes? Y tú vas y le echas un chiste o lo alegras o le dices que
te metes con él, pero una autoburla, y al amor le cambias la vida y al amor ese día no se suicida. Así. Tan sencillo como eso, ¿sabes? Buscar cada vez dejar una huella en alguien. Y agradecido con tu cómplice, que me imagino que fue, yo sé que Janet debe haber sido súper cómplice de esta tarea, con la federación, por la oportunidad, por mis amigos que están aquí en la federación, que tengo amigos. Me complace muchísimo mi amigo Luis Olivero, mi amigo Miguel Obando, mi amigo Alfredo Loyo, y de ahí cuánta gente que me aprecia y que yo aprecio en esta federación. De verdad que me siento muy contento que los 30 miembros que estamos aquí constantemente estamos trabajando. Solo podemos decir os. Permíteme darte un abrazo, Sensei. Te quiero mucho. Gracias por todo. Gracias. Muy bonito, gracias. Gracias. Se logró.